El Manifiesto de Libertad Moral. Creado por M. Passio y Julian Alexander. Este es un mensaje a las naciones en el año 2022. Este conocimiento en este medio les abrirá los ojos a la verdad. La verdad de que naciste en la esclavitud de una forma u otra. De ninguna manera eres un hombre libre o una mujer libre, y tampoco lo fueron tus padres, abuelos o incluso bisabuelos. De hecho, toda la raza humana ha estado en cautiverio desde los albores de nuestra civilización, o incluso desde el primer hombre. Puedes llamar a hombre cero, Adam o el nombre que quieras. A través de preguntas retóricas, les presentaré este material y, al final, sabrán cuál es su posición. Sea valiente, aprenda este material y que los poderes del universo estén con todos nosotros hasta que cada hombre y mujer sea completamente libre en esta tierra. ¿Qué significa realmente la palabra ley de moralidad? La moralidad tiene que ver con los principios relativos a la distinción entre el bien y el mal, o los buenos y malos comportamientos que no causan daño a otro ser humano. La definición de la palabra ley es una condición existente que es vinculante e inmutable. Vincular significa tener un efecto del que no se puede escapar. Inmutable significa que no puede ser cambiado por nada ni por nadie, sin importar el tiempo y el lugar. Por lo tanto, la ley de la moralidad es un conjunto de condiciones universales, no creadas por el hombre, vinculantes e inmutables que rigen la consecuencia conductual de seres intelectuales con capacidad para realizar acciones dañinas o inofensivas. Las consecuencias que recibimos siempre dependen de si nuestros comportamientos elegidos son morales o inmorales. Si bien todos tenemos libre albedrío para elegir qué comportamientos conduciremos, no estamos aislados de las consecuencias morales e inmorales de nuestras elecciones de comportamiento como individuos, como sociedad, como nación y como comunidad global. La comprensión de la ley de la moralidad no es un sistema de creencias, una filosofía o incluso una religión. Pero el funcionamiento de las leyes de la moralidad se puede descubrir y comprender a través de efectos observables, mensurables y repetibles en nuestro mundo, al igual que otras leyes físicas naturales. En otras palabras, la comprensión de la ley de la moralidad constituye en realidad una ciencia que no requiere creencia o fe. Creer o no creer en estas leyes es completamente irrelevante, ya que existen como existen las leyes físicas como la gravitación, la termodinámica, la electrostática que damos por sentado en la vida diaria. La ley de la moralidad también se conoce como ley cósmica, ley universal, ley espiritual, ley consecuente, la regla de oro, ley del karma y muchos otros nombres. ¿Por qué es tan importante la comprensión de la ley moral? La comprensión de la ley de la moralidad es de vital importancia para los seres humanos que buscan vivir juntos en libertad y paz en este planeta Tierra. Dado que la ley de la moralidad genera las consecuencias de las elecciones de comportamiento de toda una sociedad en función de si su comportamiento es moral o inmoral, es de fundamental importancia que los seres humanos sepan con certeza cuál es en realidad la diferencia entre el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto. ¿Es la moralidad objetiva o subjetiva? La diferencia entre el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto es objetiva, lo que significa que no se basa en las percepciones u opiniones de los seres humanos, sino que dicha diferencia en el comportamiento existe en la naturaleza puramente independientemente de la percepción u opinión humana subjetiva. La moralidad no cambia según los sentimientos, la religión, el sistema de creencias, el lugar y el tiempo o las preferencias y los caprichos de las leyes del hombre. Estas cosas no tienen relación con la verdadera moralidad. Lo que es moral en un lugar y tiempo es moral en todos los lugares y tiempos. Y lo que es inmoral en un lugar o tiempo, es inmoral en todas partes y en cualquier momento. El conocimiento de esta diferencia objetiva entre el comportamiento correcto e incorrecto se llama consciente. Consciente es el conocimiento de si un comportamiento particular en cuestión provoca o no daño a otro individuo y, por lo tanto, si es moral o inmoral. El problema es que la mayoría de las personas no poseen este conocimiento o están extremadamente confundidas al respecto. Comportarse con las acciones correctas es moral y comportarse con las acciones incorrectas es inmoral. Sin embargo, esta comprensión fundamental a menudo se malinterpreta gravemente. La gente no puede decidir qué es la moralidad. La moralidad se basa en si una acción provoca daño o no a otro individuo. Esta dinámica existe inherentemente en el mundo natural. El derecho a elegir, el derecho a protegerse y el derecho a la libertad.
¿Qué es relativismo moral? El relativismo moral es la creencia de que no existe una diferencia objetiva entre el comportamiento correcto y el incorrecto. Los relativistas morales creen que la moralidad es relativa o subjetiva, lo que significa que los comportamientos correctos e incorrectos pueden cambiar con respecto al tiempo y la ubicación, dependiendo de la percepción humana, opiniones, gustos, aversiones, caprichos o preferencias de las personas. El relativismo moral es la creencia de que los seres humanos pueden decidir arbitrariamente por sí mismos qué es lo correcto y lo incorrecto, y que pueden ser los árbitros de la conducta moral e inmoral basada en sus gustos y aversiones en cualquier momento o lugar. Es absolutamente esencial para la humanidad reconocer que la moralidad es objetiva, no subjetiva, como la gente cree, y que ciertamente no se basa en la percepción u opiniones humanas. Definitivamente, existe una diferencia objetiva en la naturaleza entre el comportamiento moral y el inmoral. Porque el comportamiento moral no inicia el daño a otros seres humanos, mientras que el comportamiento inmoral sí inicia el daño a otros seres humanos. Estas dinámicas existen dentro y son inherentes al mundo natural. La prevalencia del relativismo moral en la sociedad humana de hoy es uno de los principales factores que solidifica la esclavitud de una forma u otra como la condición humana actual. Dado que alinear el comportamiento humano con la ley de la moralidad depende de conocer la diferencia objetiva entre los comportamientos correctos e incorrectos. Si la mayoría de los miembros de una sociedad aceptan que no hay verdad con respecto a esas diferencias objetivas, entonces la sociedad nunca podrá comportarse moralmente de manera coherente y, por lo tanto, nunca podrán ser verdaderamente libres como sociedad. La verdadera libertad nunca puede existir en una sociedad que abraza el relativismo moral. Una sociedad en la que la gente crea que no existe una diferencia objetiva entre el comportamiento correcto y el incorrecto. Conocer la diferencia objetiva entre el bien y el mal y luego elegir voluntariamente la acción correcta sobre la acción incorrecta es la base fundamental para la manifestación de la condición de libertad. Si los seres humanos eliminan ese fundamento al declarar que no existe una moralidad objetiva, nunca podrán manifestar una condición de libertad genuina en sus vidas o estructuras sociales donde viven. Comprender la verdadera moralidad objetiva ayudará a la humanidad a reconocer la creencia fundamentalmente defectuosa en la legitimidad de la autoridad humana y los gobiernos. Al hacerlo, la interacción humana puede volverse voluntaria y libre de la inmoralidad de la violencia y la coerción. Si queremos un mundo basado en la libertad, debemos entender que la verdad es independiente de nuestra percepción y que la moralidad objetiva existe y podemos llegar a conocerla. Si las personas aprenden la verdadera definición entre el comportamiento correcto e incorrecto, la humanidad puede volverse y permanecer completamente libre. Si los seres humanos continúan rechazando este conocimiento y continúan aceptando creencias erróneas como la autoridad y el relativismo moral, la humanidad seguirá esclavizada de una forma u otra. Al tolerar y perpetuar un sistema basado en la violencia, la coerción y el relativismo moral, continuaremos por el camino de la esclavitud, viendo cómo se nos van despojando poco a poco de nuestros derechos inherentes. ¿Cuáles son los efectos del derecho moral en nuestra sociedad? Nuestra experiencia humana compartida en la Tierra es creada y determinada colectivamente por la calidad de nuestros comportamientos humanos colectivos. Esto demuestra los efectos de las leyes de moralidad de las consecuencias del comportamiento que operan dentro del ámbito físico. Nuestros comportamientos operan en lo que se conoce como el plano de la causalidad, porque nuestro comportamiento es la causa subyacente de la manifestación física que da como resultado el mundo. Las consecuencias y repercusiones de nuestros comportamientos humanos colectivos se materializan entonces en el plano de los efectos que constituyen la condición humana compartida en la que todos debemos vivir. Esto también se conoce como la ley de causa y efectos. Nuestros pensamientos agregados, con respecto a la moralidad, se transforman en los comportamientos agregados de nuestra especie. Y ese comportamiento luego se transforma en condiciones y consecuencias resultantes. Verdaderamente cosechamos colectivamente lo que sembramos colectivamente. Por tanto, nuestros comportamientos crean nuestras circunstancias en una sociedad determinada. Estas dinámicas se pueden observar repetidamente y su funcionamiento se puede conocer como resultado de dicha observación. El estudio de estas dinámicas en la sociedad humana constituye una ciencia de las consecuencias del comportamiento. ¿Qué es la ley de la libertad y cómo se aplica a la moralidad?
La ley de la libertad gobierna los estados de libertad o esclavitud de poblaciones enteras de seres humanos que poseen la capacidad de comprender la diferencia objetiva entre comportamiento moral e inmoral. La ley natural de la libertad dicta que a medida que una sociedad se vuelve colectivamente más moral, colectivamente se vuelven más libres. Y a medida que una sociedad se vuelve colectivamente más inmoral, colectivamente pierden su libertad y se vuelven más esclavizados. La libertad y la esclavitud de toda una sociedad depende de si los comportamientos de esa sociedad en conjunto son moral o inmoralmente correctos. Dado que la mayoría de las personas todavía no conocen realmente la diferencia objetiva entre el comportamiento correcto e incorrecto, constantemente emiten juicios que no se alinean con las leyes de la moralidad. A medida que más y más personas actúan con una capacidad tan ignorante con respecto a las leyes de la moral, esta conducta se convierte en una fuente fundamental de desorden y caos en nuestra sociedad en su conjunto. En otras palabras, la ley de la libertad se puede resumir así: a medida que aumenta el comportamiento moral agregado en una sociedad determinada, también aumenta la libertad agregada de los miembros de esa sociedad. Pero a medida que declina el comportamiento moral global de cualquier sociedad, también declina la libertad global de los miembros de esa sociedad. Dicho de manera más simple, a medida que la moralidad aumenta, la libertad aumenta, y a medida que la moralidad disminuye, la libertad también disminuye. La moralidad y la libertad están vinculadas de forma dependiente, así como la inmoralidad y la esclavitud están vinculadas de forma dependiente. Por lo tanto, la libertad humana depende completamente de los juicios educados de las personas que se alinean con las leyes de la moralidad. Ese es el conocimiento objetivo de la diferencia entre el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto. Aunque algunos pueden intentar hacerlo, estas leyes, en última instancia, no se pueden eludir, cambiar, limpiar o doblar para satisfacer los caprichos o deseos humanos. Elegir observar los derechos naturales y la soberanía de otros seres está alineado con la ley espiritual. En tal elección se creará la condición para que la libertad se manifieste en la tierra. Elegir llevar a cabo acciones incorrectas en violación directa de estas leyes solo manifestará caos y sufrimiento. El comportamiento humano se manifiesta colectivamente en nuestra realidad física basada en la elección del libre albedrío de las humanidades y actuar en armonía con las leyes de moralidad, creando así la condición de libertad, o actuando en oposición a las leyes de moralidad, creando así la condición de esclavitud humana. Estas son las leyes espirituales y morales universales que gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo se conecta la moralidad con la libertad? La verdadera espiritualidad está arraigada en la libertad, es decir, libertad espiritual, con libertad mental y física. La libertad es un derecho natural otorgado por la creación. La libertad y la espiritualidad están intrínsecamente conectadas y nunca pueden separarse, porque la libertad es el propósito y la meta de la verdadera espiritualidad. La espiritualidad genuina se trata de libertad, es decir, libertad espiritual, libertad mental y libertad física del cuerpo. Las leyes espirituales que gobiernan el universo son leyes morales que brindan libertad a sus seres para vivir en armonía y en paz unos con otros. Las leyes universales son las leyes de la creación. Y todo lo que cualquiera puede hacer es descubrirlo o no entenderlo. Una persona moralmente espiritual sabe que todos tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás, y nadie tiene más derechos o menos derechos que los demás. ¿Se aplica la moralidad a los animales o solo a los seres humanos? No vas al mundo natural donde están los animales y aprendes sobre la ley de moralidad. No, de eso no se trata la ley de moralidad. La ley de la moralidad se aplica a nosotros, los seres humanos o seres superiores, porque tenemos la capacidad mental para comprender la diferencia entre acciones correctas e incorrectas. Podemos pensar a nivel conceptual y perceptivo. Tenemos ese tipo de cerebro para poder hacer eso. Por otro lado, los animales no tienen ese tipo de cerebro. Entonces, estas reglas y leyes no se aplican a los animales, ya que se trata de criaturas con instintos con algunas emociones en su composición. Los animales no tienen la complejidad emocional que tienen los humanos, tampoco tienen la complejidad emocional o intelectual para comprender. Tampoco tienen la capacidad de inteligencia holística. Los animales no tienen una inteligencia basada en la mente y el corazón como un ser humano. Nosotros, los seres humanos, podemos asimilar el conocimiento de la conciencia y conocer la diferencia entre los comportamientos correctos e
Incorrectos. Una vez que tenga la capacidad de tener una conciencia verdadera, y porque tenga el cerebro para comprender por qué un comportamiento es correcto o incorrecto, entonces la ley de la moralidad se aplica a ti y a todos esos seres en el universo mayor, con inteligencia holística. ¿Cuál es la definición de derecho humano? Un derecho humano es una acción que no provoca daño a otro ser humano. La mayoría de los seres humanos no pueden proporcionar correctamente esa simple definición cuando se les pregunta. Esta es la razón principal por la que los seres humanos están perdiendo sus derechos y libertades en sus países. ¿Cómo podemos mantener lo que ni siquiera podemos definir correctamente? Un derecho debe definirse en negativo primero. Esto significa que podemos llegar a comprender la cantidad infinita de derechos que tenemos y, por lo tanto, conociendo las acciones que no son derechos, acciones que son malas acciones. Comportamientos que provocan daño a otros seres humanos. Esta lista de comportamientos dañinos incluye asesinato, asalto, violación, robo, allanamiento, coerción y mentira dañina. Si analizamos cada una de estas 7 malas acciones, podemos encontrar que todas son variaciones del robo de una forma u otra. El asesinato es el robo de la vida, que no es legítimamente nuestra para tomar. El asalto es el robo del bienestar de otro. La violación es el robo del libre albedrío de la asociación sexual. Hurto es el despojo de la propiedad de alguien. El traspaso es el robo de la seguridad del propio dominio vivo. La coerción es el robo del libre albedrío mediante la violencia o la coacción. La mentira dañina es el robo de información necesaria que afecta negativamente la capacidad de otra persona para tomar decisiones informadas. La violencia es el inicio de un comportamiento dañino contra otros seres humanos. La lista de conductas nocivas son una transgresión a la ley de moralidad porque son una violación de los derechos inherentes de otros seres humanos. Estos comportamientos inmorales constituyen la variada definición de violencia. Violar los derechos inherentes de otros seres humanos a través de estos tipos de robos es en realidad lo que se supone que debe conducir a la violencia y la inmoralidad. Dado que todas las malas acciones son formas de robo, la ley de conducta de la moralidad se puede resumir en última instancia en 2 palabras: no robar. ¿De dónde proceden los derechos humanos? Los derechos inherentes de los seres humanos son derechos inalienables y universales que nunca pueden ser otorgados o eliminados por ninguna acción o proceso de la humanidad, como leyes, órdenes o mandatos. Nuestros derechos humanos provienen de la naturaleza misma, lo que significa que son preexistentes e inherentes a la creación misma. Desafortunadamente, después de miles de años de civilización humana, la mayoría de la gente todavía no comprende esta verdad eterna. Que los seres humanos deben elegir voluntariamente emprender acciones morales para honrar y respetar los derechos de los demás, es decir, no dañar a otros seres humanos, sino tratar a los demás con el mismo respeto con el que esperamos ser tratados a nosotros mismos. La acción moral es ilusoria en el mejor de los casos y deliberadamente ignorada en el peor. Los derechos no son creados por la humanidad ni por ningún tipo de gobierno, sino que son derechos de nacimiento que nos otorga la creación misma. Ningún ser humano o grupos de seres humanos nunca puede otorgar derechos a otros o evocar derechos de otro ser humano. Esto es solo una construcción hecha por el hombre que no existe en la naturaleza o no es parte de la creación original de Dios. Un verdadero moralista asume la responsabilidad personal de sus propias acciones. Sirven y siguen las leyes morales naturales de la creación, de las que en última instancia se derivan todos los derechos. ¿Los seres humanos tienen libre albedrío? Todos los seres vivientes están dotados de autopropiedad como un derecho de nacimiento inherente y, por lo tanto, poseen el derecho natural de ejercer su propio libre albedrío para vivir en soberanía en cualquier parte de esta tierra. Libre de la iniciación de daño o coerción por parte de otros seres humanos. Estos principios de libertad humana y derechos humanos son las bases mismas de la moral, y se rigen por las leyes espirituales de las consecuencias del comportamiento. Cualquier violación de estos principios son acciones incorrectas, acciones caóticas que operan en oposición directa a la dinámica autoordenante de las leyes de moralidad diseñadas por la creación misma. Todos los seres humanos tienen libre albedrío para elegir entre un comportamiento moral o inmoral. Sí, tenemos una opción como pueblo. Podemos usar nuestro libre albedrío para cambiar nuestro comportamiento y alinearlo con las leyes de la moral al elegir la acción moralmente correcta sobre las acciones incorrectas, o podemos optar por comportarnos de manera inmoral con otros seres humanos. ¿Todos tienen los mismos derechos?
o algunas personas tienen más derechos que otras. La mayoría de la gente estaría de acuerdo con el hecho de que las conductas que provocan daño a otros son acciones inmorales. El problema surge cuando nosotros, las personas, no hacemos que todos rindan cuentas por igual con respecto a la moralidad de sus acciones. Debemos entender que todos tienen los mismos derechos que todos los demás. Y no hay excepciones a las leyes de moralidad. Si ningún individuo posee el derecho de realizar una determinada acción que provoque daño a otro, entonces nadie puede delegar ese derecho inexistente a ningún ser humano o cualquier otro grupo de personas llamándose gobierno. Y por lo tanto, al convertir mágicamente una mala acción en una buena. En otras palabras, todos poseen exactamente los mismos derechos inherentes naturales que todos los demás. Y no hay excepciones a esta regla, incluidos los individuos del gobierno, la policía, el ejército o cualquier otra institución social en cualquier lugar de la Tierra o del universo. Esto es lo que se entiende por igualdad bajo la ley de moralidad. ¿Es la autoridad gubernamental moralmente legítima? Si las leyes del hombre se alinean con las leyes naturales de la moralidad, entonces, por definición, se han vuelto redundantes. Y por tanto innecesario. Si las leyes del hombre están en oposición con las leyes de la moral, entonces son falsas e inmorales. Por lo tanto, estas leyes nunca pueden ser legítimamente vinculantes para ningún ser humano, independientemente del tiempo y el lugar. El hecho de que algo sea legal o ilegal no lo convierte en moral o inmoral. Reconociendo esto podemos llegar al correcto entendimiento de que toda la así llamada autoridad humana es moralmente ilegítima, porque no es voluntaria y se basa en la coacción y la violencia, que en sí misma es un comportamiento inmoral. Algunas personas creen que las religiones deciden qué son los vicios o pecados, y los gobiernos deciden cuáles son los crímenes o pecados en nuestras sociedades. Esta moralidad arbitraria es la fuerza que destruye la libertad en nuestro mundo de hoy. Por ejemplo, fumar cannabis, eso es un derecho. No daña a nadie. Y no es un vicio o un pecado como lo ve la Iglesia. Y definitivamente no es un crimen como lo ven los gobiernos, ya que no se ha cometido mal o daño contra nadie. Una mujer que lleve una minifalda corta en cualquier momento del día o de la noche es un derecho que no perjudica a nadie. Y definitivamente no es un pecado como la Iglesia o algunas religiones quieren hacerles creer. Y tampoco un delito, ya que no se ha cometido ningún daño contra nadie. Todas las autoridades investidas en la humanidad son inherentemente ilegítimas, ilusorias e inmorales en el peor de los casos. El mensaje principal del gobierno a lo largo de la historia ha sido: yo soy Dios, y puedo decidir y corregir los aciertos y los errores a mi voluntad y discreción. La esclavitud es inherente a todos los sistemas de autoridades gubernamentales. La autoridad en los gobiernos es una ilusión de una mente enferma, basada enteramente en la violencia y construida sobre la noción errónea de que los gobiernos tienen el derecho moral de emitir órdenes, mientras que otros tienen la obligación moral de seguir esas órdenes u órdenes. Tenemos la obligación moral de preocuparnos lo suficiente por lo que está mal en nuestro mundo como para tomar medidas real para mejorarlo. Los niños y algunos adultos creen que a menos que la información provenga del gobierno, la información no es verdadera. ¿Existe la autoridad gubernamental en la naturaleza? La autoridad gubernamental es una construcción ilegítima creada por el hombre que no existe en la naturaleza. El sistema de creencias de que ciertas personas pueden de alguna manera poseer autoridad legítima sobre otro ser humano o que algunas personas tienen más o menos derechos inherentes que otras son una de las causas más fundamentales de sufrimiento y muerte sin precedentes en nuestro mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. La autoridad es y siempre ha sido un reclamo falso, ilegítimo e inmoral por parte de grupos específicos de individuos que, lamentablemente, es aceptado y creído por casi todos los seres humanos con absoluto fervor religioso. La llamada delegación de autoridad a políticos, policías y militares es inherentemente moralmente ilegítima. En realidad, esto no se puede hacer en la naturaleza, ya que es imposible otorgar o delegar un derecho a otra persona. No puede ceder su derecho inherente a otra persona para que lo utilice en su nombre. Esta es una construcción hecha por el hombre que no existe en las leyes de la moralidad. Por lo tanto, todo el contrato o las leyes promulgadas por estas personas son moralmente nulos. Como resultado de estas falsas leyes promulgadas en nuestra sociedad, pasadas y presentes, no son más que la esclavitud humana para esos grupos de personas. Creer que el gobierno es legítimo es creer que la esclavitud es legítima.
Nadie tiene derecho a creer que las personas son propiedades. No existe tal cosa como autoridad, solo tú eres la máxima autoridad para tus propias acciones y el control de tus propias propiedades. Hay dos grupos que separan a la humanidad. Son los que apoyan la esclavitud y los que se oponen a la esclavitud. ¿Es moralmente legítima la fiscalización gubernamental? Los impuestos son el robo del trabajo de alguien forzado por la amenaza de coerción y violencia por parte de los gobiernos. Los impuestos son la afirmación de que un grupo de personas que se llaman a sí mismos gobierno han recibido el derecho de confiscar un porcentaje elegido de los ingresos del trabajo de un individuo, ya sea que esa persona esté de acuerdo o no en compartir sus ingresos voluntariamente o no. La confiscación se impone mediante amenazas de violencia o encarcelamiento por parte de los gobiernos a quienes se les confisca el producto o intentan resistir la confiscación. Los impuestos y la confiscación no son más que un eufemismo para robar. Los impuestos se convierten en un derecho por quienes afirman que tal práctica es absolutamente necesaria y necesaria para defender el bien común de todas las personas. Sin embargo, ¿cómo es que encontramos tanta desigualdad en la sociedad si ese es el caso? La principal razón por la que el gobierno requiere fondos es la perpetuación y la continuación de la esclavitud de una forma u otra, y la expansión de las ganancias territoriales estratégicas de una forma u otra. La esclavitud es la confiscación involuntaria del 100% de los ingresos del trabajo de otro ser humano. Sin embargo, no existe un número porcentual mágico al que podamos reducir el número, aparte del 0%, que ya no constituiría una condición de esclavitud. Si somos honestos con nosotros mismos, los impuestos son simplemente un eufemismo para el robo y la esclavitud de seres humanos. Ningún ser humano tiene derecho a reclamar la propiedad de los ingresos o la propiedad de otra persona. Y tal comportamiento nunca puede delegarse a un grupo de personas y llamarse derecho. Por lo tanto, todas las formas de impuestos, según las leyes de moralidad, son incorrectas e inmorales. ¿Adrogas leyes moralmente legítima y necesaria o las personas tienen derecho a poner en sus órganos lo que eligen? Las personas son dueñas de sus cuerpos y tienen el derecho inherente a elegir lo que se ponen o se ponen en él. Los gobiernos que promulgan leyes para restringir que las personas hagan cosas con sus cuerpos no es más que afirmar que son dueños de esa persona. Las prohibiciones son reclamos de un grupo de personas a las que se les han otorgado derechos, para evitar que otros se pongan sustancias específicas en sus propios cuerpos. Y si estas personas se niegan a cumplir, serán multadas o encarceladas. Es evidente que si el cuerpo de un individuo es naturalmente su propiedad, entonces ese individuo siempre mantiene el derecho natural de decidir qué se pondrá o no en sus propios cuerpos. Sus cuerpos son sus propias propiedades y las propiedades de nadie más. El reclamo de ordenar lo que se pondrá o no en el cuerpo de otra persona no es más que un reclamo de propiedad sobre el cuerpo de la otra persona. El reclamo de propiedad del cuerpo de otra persona se llama esclavitud. Por lo tanto, las prohibiciones son simplemente un eufemismo para la esclavitud respaldada por la violencia. Ningún individuo en ningún lugar de la Tierra tiene derecho a reclamar la propiedad del cuerpo de otra persona. Y tales autoridades nunca pueden delegarse en un grupo de personas y llamarse derecho. Por lo tanto, todas las formas de prohibiciones son inmorales y van en contra de las leyes de moralidad. La gente es el gobernante de sus propios cuerpos y nadie gobierna externamente por ellos. En otras palabras, no eres un esclavo, sino un libre o una mujer libre. Cada persona en la Tierra es soberana de sí misma, lo sepan o no. La esclavitud es ilegítima e inmoral por naturaleza. Nadie es legítimamente un esclavo, porque todos somos soberanos de nuestros propios cuerpos y destinos. ¿Es un derecho inherente los viajes sin licencia? La concesión de licencias para viajar es una restricción coercitiva del derecho natural de un ser humano a viajar libremente como desee. Restringir el movimiento de otro ser humano es de naturaleza inmoral, ya que impide el libre albedrío de otro ser humano, es decir, el robo del libre albedrío de uno para moverse como le plazca. Si una ley gubernamental prohíbe una acción que no causa daño a otro individuo, ¿las personas están moralmente obligadas a obedecer esa ley? Las leyes creadas por el hombre que se oponen a las leyes de la moralidad son moralmente ilegítimas. Y, por lo tanto, no es moralmente vinculante para ningún individuo. Las únicas interacciones humanas legítimas son aquellas que son voluntarias, lo que significa que son acordadas mutuamente por todos los participantes involucrados.
Leyes creadas por el hombre, incluidas las que decretan, imponen y promulgan comportamientos como prohibiciones, impuestos y licencias que no son voluntarias de ninguna manera. Son mandatos de obediencia que siempre regresan por la amenaza de violencia o el comportamiento violento real que se ejerce sobre los seres humanos. Las leyes creadas por el hombre son decretos arbitrarios de la clase dominante que se autodenomina gobierno y que se cree que posee este derecho mágico de gobernar sobre ustedes, gente. Se cree que sus súbditos, las personas que viven bajo su supuesta jurisdicción, tienen la obligación moral de obedecer estas leyes y mandatos promulgados por la clase dominante en estas jurisdicciones. Entender que tal sistema se basa completamente en coacción, violencia y coacción para hacer que el comportamiento humano esté en conformidad con la voluntad de la clase dominante en esa jurisdicción específica. Podemos llegar a la verdad inquebrantable de que el término gobierno es simplemente un eufemismo para la esclavitud. Y eso es exactamente lo que realmente es la condición humana, eso es esclavitud. La esclavitud puede existir en forma encubierta donde la manipulación mental se usa para legitimar o justificar la coacción o coerción y la violencia que se usa para perpetuar comportamientos inmorales y condiciones en las que se mantiene injustamente a las personas. ¿Se convierte la violencia en un derecho cuando el gobierno lo hace? No. Aquellos que creen que la autoridad es necesaria y que debe continuar, se han engañado haciéndoles creer que la esclavitud humana es necesaria y debe continuar para evitar el caos. Cualquier forma de violencia y esclavitud no puede prevenir el caos, porque la violencia y la esclavitud son caos en sí mismas. La condición para la esclavitud humana que continúa a lo largo de las edades y que mantiene la clase dominante es manipular a las personas a un estado de ignorancia y confusión con respecto a la diferencia real entre los comportamientos morales e inmorales. La autoridad se basa en la ilusión y la falsedad de que algunos son maestros que pueden establecer dictados que la mayoría de las veces no se basan en la moralidad, sino que se imponen mediante la violencia y la coerción. Y sus súbditos, sus esclavos, tienen la obligación moral de obedecer los dictados de las autoridades. Siempre que la creencia en la autoridad y la obediencia a ella reemplaza la lealtad a la moralidad en una escala masiva, toda la población termina en una prisión de su propia creación en su sociedad. ¿Está justificado por el gobierno las siguientes órdenes de realización de acciones inmorales? Solo estaba siguiendo órdenes, nunca es una excusa o justificación válida para un comportamiento inmoral o criminal. Este intento lame de abdicar de la responsabilidad personal nunca debe ser aceptado como una excusa válida para tales comportamientos. Los seguidores de la orden tienen más responsabilidades que los que dan la orden, porque los seguidores de la orden son la persona real que está realizando las acciones, manifestando el daño en otro ser humano. Seguir el orden es el camino hacia cada maldad y caos en nuestro mundo. Nunca debe ser visto como una virtud por nadie que se considere un ser humano moral. Los seguidores del orden han sido en última instancia responsables y moralmente culpables de todas las formas de esclavitud y crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia y de cada régimen totalitario que haya existido sobre la faz de la Tierra. Los seguidores de la orden son manipulados para hacer el trabajo sucio al violar las leyes de moralidad por cumplir sus órdenes. Ningún verdadero cristiano es un seguidor del orden. Los verdaderos cristianos siguen las leyes morales, elegir la acción correcta sobre las acciones incorrectas, siguen la conciencia, no las órdenes. Para ser una buena persona, sigues tu conciencia, no tus órdenes. Conoce la diferencia entre el bien y el mal y luego ejerce los comportamientos correctos. Los seguidores del orden no hacen eso, siguen lo que otras personas les dicen que hagan, ya sea moralmente correcto o moralmente incorrecto, no les importa. Por esa razón, los seguidores del orden son inherentes a la mayor parte de la culpabilidad moral por infringir las leyes morales en cualquier lugar en particular. Seguir órdenes significa hacer lo que se le dice que haga, sin juzgar por sí mismo si las acciones que se le ordenó realizar son correctas o incorrectas. Si un individuo está siguiendo órdenes, ese individuo no puede estar ejerciendo conciencia, ya que por definición ejercitar la conciencia significa que uno está eligiendo intencionalmente para sí mismo la acción correcta sobre las acciones incorrectas. Los seguidores del orden que defienden la creencia en los gobiernos son en realidad traidores para la humanidad, lo sepan o no, porque abogan por el mismo sistema de creencias para la destrucción de la libertad humana. ¿Cuáles son las cualidades de los que de verdad aman a su país? Estos son los que defienden la libertad y se oponen a la tiranía en cualquier forma. Ellos
son los que aman a su país lo suficiente como para levantarse contra la esclavitud en cualquier forma en el trabajo dentro de su país. Y que denuncian comportamientos inmorales de los gobiernos y le dicen exactamente cómo son. Los verdaderos luchadores por la libertad rechazan totalmente la creencia en la autoridad inmoral, y rechazan tener una clase dominante o una estructura de poder centralizada que los gobierne como esclavos en cualquier forma. Los luchadoras por la libertad comprenden la verdad de que ningún ser humano puede gobernar legítimamente sobre otro. Se oponen a cualquier forma de gobierno, ya que se oponen a las leyes de moralidad, esclavizando a las personas y viéndolas y tratándolas como sus propiedades. Los militares y la policía modernos no deben confundirse con los luchadoras por la libertad. Los militares no luchan por la libertad. Están luchando por el imperio o la dominación regional estratégica de sus amos en una jurisdicción en particular. Los militares y la policía tampoco son los protectores de una sociedad libre, sino que son los ejecutores de algún tipo de esclavitud por parte de la clase dominante de un país. No cometa el error de confundir país, es decir, la tierra y las personas que viven en ella, con el gobierno en particular que está en control y haciendo cumplir la inmoralidad en ese país. ¿Los seres humanos tienen derecho a defenderse de las agresiones? El principio de no agresión es uno de los principios fundamentales del derecho moral. Este principio significa que es moralmente incorrecto iniciar la agresión o la violencia sobre otros seres humanos o cualquier ser vivo para el caso. Esto nos lleva a otro principio importante de la ley de moralidad, el principio de autodefensa. Los individuos siempre se reservan el derecho natural de usar la fuerza física para defenderse de los actos de violencia realizados contra ellos. La autodefensa no es y nunca debe ser considerada como violencia o inmoralidad. La autodefensa contra la violencia es un derecho inherente a todos los seres humanos. Este es un principio inmutable que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando alguien transgrede la ley de la moral a través de la violencia, siempre poseemos el derecho de defendernos con cualquier cantidad de fuerza que sea necesaria para detener la agresión, hasta e incluyendo la fuerza letal. En la naturaleza, las personas poseen el derecho a usar la fuerza letal cuando se les ha puesto en una situación en la que tienen que defenderse o morirán. La mayoría de la gente teme a la verdadera libertad porque implica y conlleva responsabilidades personales totales, que la mayoría de los seres humanos no quieren y que intentarán evitar a toda costa. La madurez emocional requiere una comprensión desarrollada de la autodefensa. Sin embargo, el miedo casi siempre proviene de la ignorancia. Dado que las personas no saben cómo usar las armas para protegerse, temen irracionalmente que todas las armas les hagan daño de alguna manera. Debido a que estas personas solo reaccionan con miedo, insisten en que todos los demás deberían perder su derecho natural a la autodefensa, solo para que se les permita no tener miedo. Esta es la mentalidad de un niño inmaduro y temeroso en el mejor de los casos, en el peor de los casos es la defensa del derecho de otras personas a la autodefensa. Los gobiernos están demasiado felices de intervenir y convertirse para estas personas en su padre sustituto, para tal mentalidad infantil. Uno tiene que desarrollar suficiente amor propio para no ser pisoteado, para decir, no seré esclavizado, no me quitarás la vida sin consecuencias severas, es posible que puedas quitarme la vida, pero no vas a quitarme mis derechos y la libertad que me ha otorgado la creación. Las personas tienen mucho miedo de la responsabilidad que pueden tener de matar a otro ser humano en su propio ser. Defensa para mantenerse con vida. Si alguien intentara quitarle la vida o la libertad o la vida y la libertad de sus seres queridos, madre, padre, hijo, hija, cónyuge. ¿Sabes si serías capaz de matar intencionalmente a esa persona para protegerla? Si no puedes matar a alguien que está tratando de asesinarte a ti o a tus seres queridos, tú tienes que estar muy quebrantado a nivel del alma para pensar que no puedes matar a otra persona que viene por tu vida o que viene a quitarle la vida. Tu amado pacifista es alguien que nunca actuará con uso de la fuerza para defenderse a sí mismo o defender a alguien más bajo ninguna circunstancia. Este tipo de pensamiento allana el camino para la sumisión de la esclavitud de toda la humanidad a la voluntad de los tiranos, dictadores y psicópatas potenciales en este mundo que violan los derechos otorgados por Dios. Los pacifistas no entienden la diferencia entre violencia y fuerza. Una fuerza es un derecho que lamentablemente muchas veces es necesario para preservar la vida y los derechos frente a quienes dañarían y violarían los derechos de otras personas. El pacifismo es nada más que un eufemismo para una mentalidad de víctima.
pacifista dejaría que todos los tipos de maldad en este mundo se vuelvan locos. El desconocimiento de cualquiera en relación a la legítima defensa afecta la libertad de todos. ¿Tenemos derecho a creer lo que queremos creer? Tenemos la capacidad de razonar a través de los pensamientos para llegar a una conclusión sobre nuestras creencias. Todos los pensamientos son derechos, pero no todas las creencias son derechos si infringen el derecho de otras personas. No tenemos el derecho de creer lo que queramos creer. Solo poseemos el derecho de creer lo que queremos creer únicamente si esas creencias no aprueban la violencia o apoyan la esclavitud de otro ser humano, sino que se mantienen dentro de las leyes de la moralidad. Las personas tienen derecho a tener su propia religión, pueden creer en lo que quieran. No hay nada de malo en tener religiones o formar cualquier tipo de religión. Pero cuando se trata de abogar por conductas dañinas e incorrectas al violar los derechos de otras personas como la vida, los derechos y las propiedades personales, entonces es cuando la pelota para, y esa religión debe ser expulsada y desmantelada por completo de nuestras sociedades y, en última instancia, de nuestro planeta. ¿Las personas tienen derecho a convertirse en esclavos si quieren? La gente tampoco tiene derecho a creer que incluso quiere ser esclavo. Eso no es un derecho. Las personas no tienen ese derecho bajo la creación de aceptar la esclavitud, porque eso es el rechazo del regalo de la libertad que les ha dado la creación misma. Y porque eso es potencialmente dañar y poner a otros seres humanos en peligro de perder su libre albedrío y libertad por otros que ya han tomado a las personas como esclavos de una forma u otra. Debemos reconocer la ley del uno, es decir, que todos estamos interconectados. Que todos están sufriendo. Cuando alguien está sufriendo bajo la tiranía y la esclavitud en cualquier parte de este planeta. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad personal de ayudar a otros seres humanos a tomar conciencia transmitiendo el conocimiento moral que hemos aprendido para que puedan tomar medidas contra la tiranía. ¿Tenemos derecho a ser apáticos para lo que queremos? No tenemos derecho a ser apáticos con lo que queramos. Solo tenemos derecho a ser apáticos si esa apatía no disminuye los derechos y la libertad de los demás seres humanos. En otras palabras, no es un derecho no preocuparse por las condiciones de la esclavitud humana porque está poniendo a otros seres humanos en peligro de esclavitud y tiranía potenciales. ¿Tenemos derecho a permanecer en silencio sobre lo que queremos? Solo tenemos derecho a guardar silencio sobre lo que queramos solo si ese silencio no menoscaba los derechos y la libertad de otros seres humanos, de lo contrario es inmoral guardar silencio cuando se le ha quitado un derecho natural a otro ser humano en cualquier lugar y en cualquier momento. Callar es ser cómplice del mal, lo cual es un acto inmoral. Si veo un caso de esclavitud y no hago nada, yo, por mi no acción, estoy participando en una acción cómplice con el mal. Estoy tolerando con mi silencio y mi no acción o apatía el mal que se ha cometido con otro ser humano. Y eso no es un derecho. Porque pone a todos en riesgo de ser esclavizados de una forma u otra. Al aceptar pasivamente el mal y permanecer en silencio, estamos participando del mal y de la acción inmoral que se está cometiendo. Aquellos a través de su silencio en sus acciones permiten que se haga el mal son tan inmorales como aquellos que están haciendo el mal acto inmoral. ¿Tengo derecho a no juzgar a los demás? No juzgues y no serás juez no significa guardar silencio y no denunciar los comportamientos inmorales violentos o coercitivos de otras personas, lo que significa es no juzgar previamente a los demás antes de que se tomen medidas de antemano. Es una idea falsa no juzgar los errores y comportamientos dañinos de otras personas. Este tipo de comportamiento está hundiendo a nuestro mundo cada vez más en el caos y la tiranía. El verdadero perdón no significa seguir excusando la indiferencia deliberada de las malas acciones o excusar los comportamientos inmorales de otras personas. Eso es ingenuidad en el mejor de los casos y cooperar con el mal en el peor. Pero el verdadero perdón comienza con la voluntad de decir la verdad, y ahí es donde debe comenzar a darse el perdón y la reconciliación para el transgresor y la víctima. ¿Qué es la verdadera conciencia? La conciencia no es el deseo de hacer el bien o la intención de hacer lo correcto. Este concepto erróneo hace que muchas personas crean que ellos mismos otras personas tienen conciencia cuando en realidad no la tienen. La conciencia es el conocimiento de la diferencia entre los comportamientos correctos e incorrectos y la elección del comportamiento correcto sobre el comportamiento incorrecto. Esa es la verdadera definición de alguien que tiene conciencia. La conciencia significa llamar al mal y señalarlo, y no participar de él de ninguna forma en ningún lugar en particular.
La verdadera conciencia significa saber quién eres y saber quién es el enemigo malvado. Significa conocer tu entorno y la naturaleza de la situación en la que estás viviendo. Significa que no eres solo un cuerpo físico, sino un ser espiritual que tiene una experiencia física con el propósito de aprender y crecer espiritualmente en esta tierra. ¿Está justificada luchar por la libertad? La mayoría de las personas temen una rebelión justa porque creen que no pueden luchar contra el gobierno y ganar. Por otro lado, la gente cree que el cumplimiento de los tiranos y el despotismo es una estrategia que de alguna manera los mantendrá a salvo a largo plazo. Pero esa estrategia cobarde nunca funciona, como la historia ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos son simplemente demasiado cobardes para hacer frente a la violencia y la coerción de sus gobiernos, sin importar cuántos de sus derechos se les quitan constantemente. La mayoría de la gente elige la esclavitud cómoda en lugar de la libertad potencialmente peligrosa. No logran comprender la verdad de que la vida misma no tiene valor sin libertad. ¿De qué valor es la seguridad física si no eres realmente libre y esclavizado a un grupo de personas que se hacen llamar gobierno? Proteger su libertad y sus derechos es más importante que la seguridad personal o incluso la supervivencia. Desafortunadamente, la gente hoy en día ama su vida cómoda mucho más de lo que ama la libertad. Ante la tiranía, los cobardes siempre buscan seguridad, mientras que la gente buena se pone en peligro entre la tiranía y la libertad. Los cobardes prefieren abrazar el mal y alistarse en la tiranía como su agente contra otros o buscan apaciguar a los tiranos, insistiendo en que el enemigo es demasiado fuerte y no puede ser derrotado. Los cobardes no lucharán por la libertad porque descartan sus principios a la primera señal de peligro. Los cobardes ven hoy a la policía militarizada y a las fuerzas armadas como una especie de monstruo imbatible, al que nunca podrán enfrentarse. Los cobardes siempre optarán por permanecer pasivos y, como resultado, se volverán cómplices del mal y de las acciones inmorales. La gente no entiende que hay cosas peores que la muerte, y eso es la esclavitud misma. Los cobardes siempre responden que no podrían luchar contra las fuerzas de la tiranía. Porque perderían. Un verdadero disidente es alguien que se opone a la condición política establecida de esclavitud por más peligrosa que pueda ser en relación a su seguridad física, porque entiende que la esclavitud es siempre inmoral e ilegítima. Nunca habrá verdadera libertad aquí en la tierra a menos y hasta que cada uno de nosotros se haya vuelto verdaderamente libre, porque cualquier foco de esclavitud en cualquier parte del mundo siempre amenazará y socavará la libertad de cualquiera de nosotros en un momento particular, para aquellos que actualmente son libres. ¿Existe algo como una rebelión justa? La libertad es la verdad espiritual más alta que existe. Y luchar por defenderlo, mental y físicamente, es una misión moral de todos nosotros. La resistencia al mal en cualquier forma no es inútil. Es el camino hacia la alineación espiritual con las leyes mismas de la naturaleza, ya que la libertad es un regalo gratuito de la creación misma. Cuando nos levantamos en su defensa, las fuerzas y los poderes del universo vienen en nuestra ayuda, porque nuestra causa es justa, más grande y en armonía con la creación misma. La motivación adecuada para luchar contra la esclavitud es que es inmoral para la humanidad, y no se debe permitir que continúe en ninguna parte de este planeta, cualquiera que sea el costo. A los verdaderos luchadores por la libertad no les importa si pueden morir en combate físico. No luchan porque solo desean sobrevivir. No, luchan porque prefieren luchar y morir que aceptar la esclavitud y el mal con sus alternativas. El instinto de conservación de la libertad supera a los instintos de conservación de la vida. Así, esta es mi lealtad a las leyes morales del universo. Declaro mi independencia como ser humano soberano. No doy mi consentimiento para ser gobernado en esclavitud de ninguna forma. No cometo ningún crimen, ya que no hago daño a ningún otro ser humano. No me suscribo a etiquetas o ideologías dogmáticas que estén en contra de las leyes morales. Trato a todos como un hermano y una hermana en este planeta Tierra, no participo en ninguna forma de mal, especialmente con ningún tipo de gobierno en la Tierra. Esta es mi lealtad a las leyes del universo, y que el universo me acompañe. Amén.